Amigos de Canal Foro CX, gracias por sintonizarnos en esta transmisión de Cuenta Regresiva. El día de hoy estamos haciendo una transmisión especial porque, bueno, tenemos un invitado, aprovechando los medios digitales, que nos hace el favor de participar en este espacio de opinión abierta y que bueno, miles, si no es que millones de personas mexicanos lo conocen y que es uno de los es el fundador, de hecho, de una de las organizaciones civiles pues que ha tenido relevancia a nivel nacional, y me refiero al Congreso Nacional Ciudadano, su fundador Gilberto Lozano. El día de hoy nos acompaña a partir de una videoconferencia. Hacemos un pequeño identificador de Canal Foro CX, unos segundos nada más, y entramos directamente a platicar con Gilberto Lozano en esta videoconferencia. Esperamos sus comentarios. Canal Foro CX. Marca la diferencia. De regreso, brevemente queremos aprovechar al máximo los minutos que nos permite Gilberto. Gilberto, ya estamos aquí en pantalla para todo nuestro auditorio en Celaya y la región. Gracias por permitirnos este espacio, Gilberto. ¿Sí me escuchas, Gilberto? Ahora sí, ya, bien, muy bien. Sí te escucho muy bien. Gracias. Estamos ya aquí en la señal, en Canal Foro CX. Gracias por permitirnos este espacio, Gilberto. Ok, a ver si está llegando bien el audio, Gilberto. Te estoy escuchando bien. Ok. ¿No? ¿Ya me estás dando entrada? Tú me dices. Sí, por favor, estamos ya al aire. No te preocupes. Un poco tarde la señal. Jorge Acuña, pues muchas gracias por darnos este espacio. De veras que para nosotros es muy estimulante el que existan estos espacios libres, que no traen una línea, que no censuran y que nos permiten hablar de la verdad en México. Así es que encantado de estar contigo, Jorge, y con el foro que ustedes tienen organizado en Celaya y en los alrededores. Listo para tus preguntas, Jorge. Muy amable, y más que preguntas es compartir impresiones, expectativas, experiencias. Y bueno, no tuve yo la oportunidad de saludarlo, nos hubiera encantado tener la oportunidad de saludarlo y platicar con usted cuando visitó en agosto pasado aquí Celaya, lamentablemente en situaciones muy complicadas para Celaya, para México, pero bueno, nosotros estamos radicando aquí en Celaya y en Guanajuato y tristemente somos noticia muy recurrente, creo, a nivel nacional por temas de un asunto de inseguridad. Se vive en todo México, pero Celaya tiene características muy particulares y también por lo que usted en algún momento llamó la ingobernabilidad o estado fallido en Guanajuato, ¿es así? Así es, Jorge. De hecho, fíjate que tuve la oportunidad de estar en tu tierra posteriormente a aquel asesinato de una persona activista, dueña de una tortillería. No tengo muy claras las fechas, probablemente fue casi a los 3 días de haber ocurrido esos hechos, es que tuve oportunidad de apoyar a nuestro grupo, el Congreso Nacional Ciudadano allá, que ha venido creciendo en células y que, como tú sabes, somos totalmente apartidistas. Nosotros no le cuidamos la espalda a ningún partido político, al contrario, actuamos como mandantes constitucionales que nos da el fundamento del artículo 39, y en ese sentido lo nuestro es vigilar, fiscalizar, hacer que hagan su trabajo, y si son basura, como lo que está ocurriendo en estos momentos a nivel federal, esa basura hay que ponerla en su lugar. Seguramente te has dado cuenta, Jorge, que ahorita nacionalmente traemos una lucha frontal, confrontativa, para pedir la dimisión, el retiro ya de López Obrador. En la mañana nos respondía con que iba a adelantar la revocación de mandato y le hemos respondido puntualmente que nosotros no pedimos que adelante la revocación del mandato al 2021. Lo que queremos es que se vaya de inmediato. Estos 18 meses han sido de pena, hazmerreír, vergüenza, destrucción de todos los renglones importantes de la sociedad, en seguridad, récords históricos de violencia, en economía, ya un desmantelamiento y caída de la economía desde el año pasado, y este año simplemente nos agarra
rumbo al precipicio. En materia de salud, desmanteló el Seguro Popular, recortó completamente los presupuestos, corrió médicos y ahora los está trayendo de Cuba a la carrera, y verdaderamente esto que a López dice que le viene como anillo al dedo, refiriéndome a la pandemia del coronavirus, la verdad creo que ya es una bofetada completa de un hombre desquiciado, inepto, cínico, y que le respondimos con toda claridad que lo que queremos es que dimita, que se retire ya, y esto tiene que lograrse antes del 30 de noviembre para que legalmente la Constitución permita una nueva esperanza a los mexicanos de una elección que por ley tendría que hacerse. Gilberto, hay decenas, si no es que cientos de temas que nos ocupan y nos preocupan a los mexicanos y que seguramente los tienes tú en tu agenda, en tu cabeza. Y regálame un minuto, que aunque muchos te ubicamos por la cuestión mediática como Gilberto Lozano, ¿quién es Gilberto Lozano? Recuperé por ahí, Máster, ayúdame por favor ahí del primer cuadro, por ahí hay un medio digital, Debate, en donde hace una referencia a quién es Gilberto Lozano y lo me refiere como un empresario originario de Monterrey, Nuevo León, que fue director de la multinacional mexicana FEMSA y fundador del Congreso Nacional Ciudadano, que es la línea por la cual estamos platicando en ese momento, y que se anunciaba como una organización ciudadana apartidista que busca derrumbar el sistema político mexicano para ir al México nuevo. ¿Es correcta esta publicación, esta referencia tuya? Es correcto, Jorge. Mira, siempre que presentan un poco mis antecedentes, yo creo que el más importante de todos es que soy padre de 4 hijos y abuelo de 10 nietos, y es por eso que me encuentro al pie del cañón, porque me da vergüenza heredar un país en decadencia a las siguientes generaciones, muy por debajo de lo que nuestros padres, el tuyo, el mío, aunque tú eres mucho más joven, nos entregaron. Y en ese sentido, desde hace años, emprendimos esta tarea de que en forma permanente vigiláramos a los servidores públicos, tanto que nos hizo llegar hasta una acusación por crímenes de lesa humanidad que está en su segunda etapa en la Corte Penal Internacional de La Haya, que nosotros como ciudadanos somos los que pusimos el cascabel al gato en la denuncia penal a Roberto Borges, gobernador de Quintana Roo, que lo tiene en la cárcel. Somos nosotros los que hicimos la primera denuncia penal contra César Duarte en Chihuahua, que hoy se encuentra prófugo de la justicia. Somos el Congreso Nacional Ciudadano el que logró que en 19 estados ya se quitara el fuero, y así podría hablar de más cosas que han construido esto que sentimos que es la solución de fondo de México. La solución de fondo de México no va a venir ni de los partidos ni del gobierno, porque ellos son el problema. Y cuando tú ves actualmente lo que pasa en México y que no existe ni siquiera oposición que confronte, es nosotros los mexicanos con un interés real en la población, en los ciudadanos, los que vamos a rescatar este país. Y te confirmo y te garantizo, sin ningún interés electorero, nadie nos patrocina, y aunque la gente de los gobiernos está acostumbrada a que le den su maíz, lo maiceen, pues a nosotros no nos han podido ni encontrar un centavo de que haya alguien detrás que no sea auténticamente defender a México, rescatarlo y llevarlo a un nivel que verdaderamente merecemos por el talento y el patriotismo que hay en México. Gilberto, como lo mencioné hace unos momentos, debes de traer como esos otros tantos decenas, y como dije, reitero, probablemente cientos de temas que traen en su agenda, en acciones pasadas que seguramente las tienen ahí, presentes y futuras, sin duda alguna. ¿Cómo ubicas a Celaya? ¿Cómo ves a Celaya en este momento? Y si algo ha cambiado de tu reciente visita última en agosto del año pasado. Bueno, mira, no tengo claro cuál es la razón, pero ya desde Márquez y después Diego Sinué, he visto un Guanajuato destrozado, he visto un Guanajuato en el que el oportunismo político, cuando tuvieron ahí un zipizape Sinué con López Obrador, queriendo un poco desviar la atención de que lo apoyaran
la gente, pero en el fondo Guanajuato ha venido perdiendo potencia económica, ha venido perdiendo paz social, y aquí no hay a quien echarle la culpa. Mucha gente quisiéramos decir, no, es que es el nuevo orden mundial, los Illuminati, la masonería. No, señor, ustedes ahí son los responsables. Hay servidores públicos que deben de velar por la seguridad. No me acuerdo cómo se llama la alcaldesa de Celaya, creo que Elvira, Marta, ¿no? Elvira Paniagua. Elvira Sí, Paniagua. Sí, me recuerdo haber tenido ahí una manifestación con mis compañeros de ¿dónde está Elvira? ¿Dónde está Elvira? O sea, ¿dónde está Elvira? Porque para ellos es muy fácil aventar la pelota y no hacerse responsables de lo que está ocurriendo ahí. Seguramente están bastante amenazados por el crimen organizado, y el crimen organizado ilegal, pues ya todo el mundo se dio cuenta que está completamente de cómplice del crimen organizado legal, que es López Obrador y su camarilla. Son los que son capaces de soltar al Chapito, son los que van a celebrar con él su cumpleaños hasta el mero Badiraguato, son los que no hacen persecución de ningún capo, en fin, abrazos, no balazos, que los regañen las mamás, las abuelas. Y la verdad es que ya salió completamente a flote. El señor López Obrador ha sido patrocinado esos 18 años de campaña por este crimen organizado. Indudablemente, Jorge, este crimen organizado es el mismo que está enlazado con Evo Morales, expresidente narcotraficante de Bolivia, que fue al que le hicimos hasta el favor de mandarle un avión. El Chapito estuvo 2 ocasiones en la Cámara de Diputados de Bolivia. La forma en que se recibió a Nicolás Maduro y este cartel internacional de los Batmans que forman el Foro de Sao Paulo, pues ha puesto en estos momentos contra la pared a López Obrador como parte de esa camarilla que el 18 de julio del año 2018 en La Habana, Cuba, firmaron un plan de 3 etapas para llevar a México al comunismo. Gilberto, sí, me queda muy claro de que tienes diferentes niveles o categorías, y obviamente es parte, o sea, eso no es nada malo, en los temas, esos temas nacionales con cierta vinculación a nivel internacional, como lo estás mencionando, y que a algunos nos cuesta trabajo entender, sobre todo cuando se habla de macroeconomía, por ejemplo, o esos enfoques con los contextos que refieres a nivel internacional, ¿no? Y que los percibimos el ciudadano común en forma mediática o a partir de planteamientos de organizaciones ciudadanas o políticas, en su caso, como la de ustedes, que tienen una presencia a nivel nacional. ¿Qué pasa con esos? ¿Cómo ve CONACYT o cuál es tu opinión, comentario sobre esos temas que los tenemos a flor de piel en los municipios? Aquí estamos compartiendo en imagen una nota que en su momento publicó Zona Franca, un medio digital aquí regional en el estado, en donde dice: irrumpe Congreso Nacional Ciudadano en Presidencia Municipal de Celaya, y arranca precisamente con esa pregunta que tú hacías: ¿dónde está Elvira? Que fue la pregunta que una y otra vez Gilberto Lozano manifestaba al entrar a la presidencia. Obviamente esa es una frase que todavía la gente se sigue preguntando hoy por hoy, el celayense común. ¿Qué comentario puedes compartir a los ciudadanos comunes celayenses en este sentir? Que las cosas no solamente no han cambiado, sino, no diría al parecer, es un hecho que han empeorado. Sí, cómo no, Jorge. Mira, hay un problema en donde todos los municipios, más de 2.500 en México, sienten lógicamente, como todos lo sentimos, características muy particulares. Y en esos lugares como Celaya, como León, Irapuato, se exacerban cuando vemos unos cabildos o ayuntamientos que no son más que un grupo de comparsas, de gente que intenta hacer una carrera política. El puesto de regidor y de síndico se ha convertido en el primer peldaño de la escuela de rateros. Se ha perdido completamente el espíritu de lo que es un ayuntamiento, porque quiero que sepas que el día que estuvimos ahí con Elvira, no encontramos al tesorero, no encontramos al secretario de gobierno, se nos escondían los regidores, no dan la cara. Y el asunto de fondo, Jorge, es que hoy
la gente que tenemos como regidora, como síndico, vienen en la planilla del alcalde. O sea, yo hago una alusión que fue el origen de la palabra ayuntamiento, de la Junta española, que fue como se vino a manejar la administración pública en lo que fue el virreinato. El ayuntamiento tenía una H de honorable, honorario, porque era gente del pueblo que regalaba su tiempo para vigilar el trabajo del alcalde. O sea, los regidores regían, como en una yunta de bueyes. La persona que lleva la yunta le llaman regidor, así se llama esa posición en el mundo del campo. Pero los regidores ahora resulta que el buey los escogió y los lleva en una planilla de tal manera que ya está mayoriteado, y lo que tenemos son levantadedos y no hay verdaderamente el debate, la confrontación, lo que esperas de un ayuntamiento o un cabildo. De hecho, yo hoy la H en general ya no es un H de honorable, es de ampones, porque ahí los regidores son gente que trafica influencias, que se aprovecha de su posición. Entonces, de fondo, hay un problema estructural en el gobierno a nivel municipal, que lógicamente en aquel en el que hay una complicidad con carteles delincuenciales, pues te topas que son los mismos regidores, el jefe de seguridad, casi persona que está en la nómina de los carteles, y que entonces han perdido completamente la esencia del servicio público. Al alcalde lo tenemos para que nos dé seguridad, iluminación, limpieza, cosas básicas que normalmente ellos, queriendo llenar sus bolsillos, no hacen, porque el interés de ellos es la carrera política o carrera de parásitos. Entonces, México requiere ser desparasitado ya, y lógicamente las escaleras se limpian de arriba abajo, y es por eso que hemos ahorita empezado a nivel nacional con este Frente Nacional que se acaba de crear hace 8 días, gentes como Pedro Ferriz, Rafael Lórez de Mola, Juan Bosco Abascal, 67 personas, que hemos firmado un proceso de buscar quitar a López Obrador para empezar a limpiar hacia abajo, porque no me dejarás mentir, Jorge, los ninis más peligrosos que hoy tiene México son los 500 diputados y 128 senadores. Ni trabajan ni estudian, nos salen carísimos. Nada más de esos ninis nos cuestan 15,000 millones de pesos al año, y te voy a decir lo que me han dicho en más de 320 ciudades del país. Nadie se siente representado por la Cámara de Diputados, nadie. No representan ni a sus esposas o a sus parejas. Los señores para lo único que se juntan es para fregarnos. Sería más barato llevarles y mandarles el sueldo a su casa con tal de que no se junten. Se juntan para clavar los impuestos, para estarse dando beneficios, y sobre todo para tener leyes que protegen sus privilegios. Y no se diga los ninis, que son los partidos políticos, que nos cuestan 6,000 millones de pesos al año, que no te generan nada. Nada más ahí ya tienes para hacer hospitales, tener médicos de primera categoría que estuvieran enfrentando la pandemia que hoy vivimos, pero no, se gasta en gente parásita y zángana que ya vio que inventarse un partido es el mejor negocio para seguir viviendo del pueblo de México y sangrarle como si fueran vampiros o pilotes o buitres el poco dinero que tienen los bolsillos la gente, con una tasa impositiva que mucha gente le sorprende, Jorge, cuando le decimos que le quitan la mitad de lo que gana al año. La mitad, Jorge, porque le quitas el porcentaje del impuesto sobre la renta, que puede llegar a 25, 20, y luego le quitas el 16 del IVA, y luego le quitas los prediales que suman como 4% ya sumados a los derechos de cuotas de autopistas, y luego le ponen la inflación, que aunque sea de 3% es un impuesto disfrazado. Cuando yo sumo todo, estimado Jorge, y lo sumamos los mexicanos, la verdad es que la tasa impositiva para la gente que está cautiva en México, llegas a trabajar 6 meses del año nomás para mantener esta parafernalia que cada día nos lleva a un peor México. La verdad es de que todo lo que estás diciendo es interesante, y a mí me queda claro, precísamelo si tengo alguna equivocación.
en donde no es nada más, y hablo de lo que ha expuesto CONACYT, lo reafirma. Yo he tenido el acercamiento con personas que forman parte de este congreso aquí en Celaya, y me suena interesante que no solamente realizan posicionamientos en acciones del momento, sino que tienen un punto de partida de planteamientos de cultura general, cuestiones y conceptos básicos de política, de social, etcétera. Como todo, pues esa pequeña cátedra que nos compartiste del origen del ayuntamiento, de su naturaleza, y que ciertamente ha sido tergiversado maquiavélicamente y mañosamente a lo largo de la historia. Yo te quiero preguntar, hay por ahí otra nota que igualmente comparte, ayúdame, Master, por favor, otra nota que comparte Zona Franca, en donde hiciste una referencia a que Guanajuato es un estado fallido. Y estando tú en Irapuato, dice el fundador del Congreso Nacional Ciudadano, Gilberto López, criticó duramente a los gobiernos de Guanajuato durante su visita, y es esa afirmación. ¿Cómo definirías de una manera más precisa, por favor, qué es un estado fallido y cómo lo identificas en el estado de Guanajuato? Bueno, Jorge, mira, déjame decirte lo siguiente, porque hay que darle su lugar a Guanajuato, además de ser una cuna muy importante de la independencia y la revolución. O sea, Guanajuato es un estado para los mexicanos, pues es que es ícono del cambio. Y te quiero decir que son dos abogadas constitucionalistas las que hoy están preparando una nueva denuncia de juicio político contra López Obrador. Y las dos viven en Celaya, para que vean que ustedes también ahí tienen gente pujante, entrona y de primera. Pero déjame irme directo a tu pregunta. Mira, evidentemente el cáncer que tiene México hoy son los partidos políticos. Y alguien me podría decir, bueno, es que si no existieran los partidos políticos, entonces ¿cómo le hacemos? Bueno, Cherán, Michoacán ya nos enseñó cómo. O sea, es posible que el pueblo se pueda organizar y, por ejemplo, ellos hacen sus elecciones, no tienen partidos políticos, los corrieron, y en los últimos 7 años han hecho maravillas con la seguridad, con el desarrollo económico, pleno empleo, 7 años sin un solo asalto, ha crecido, han reforestado completamente la Sierra Purépecha. En el momento, después de sufrir 65 años de partidos políticos, se dieron cuenta que el PRI, el PAN, el PRD, y como ahorita lo ves en Morena, no hay nadie en Morena que no venga del PRI-AN-RD. Es increíble cómo, por eso le decimos el cuatrote, no la 4T, el cuatrote, porque ese fue el que le pusieron a todos los mexicanos. En ese momento que yo hice esa declaración de un estado fallido, me había confrontado en un evento con Márquez Márquez, en el que le sacó la vuelta y se salió ahí de un gimnasio, su gente, para cuando acordó quedamos cara a cara, y yo le reclamaba específicamente en ese momento el gasto tan terrible que había hecho en hacer ese palacete para 23 diputados que está arriba de un cerro, de una montaña, que me parecía totalmente una obra faraónica, en donde ahora resulta, al lado de un cinturón de miseria, en donde resulta que los empleados que administran nuestro dinero se lo roban para cuidarse ellos y vivir en palacios. Y no solamente lo hacen en ese palacete legislativo que tienen a 3 kilómetros del punto de accesibilidad más sencillo. Yo con la Cámara y mis compañeros del Congreso Nacional Ciudadano en aquel momento de Irapuato, demostramos que era verdaderamente un gobierno fallido, aquel que pierde su razón de ser. Darle seguridad a la gente. Número uno es eso. Los gobiernos nacieron para pagarle a un grupo de gentes que nos den seguridad. Si eso, que es la responsabilidad número uno, Jorge, no lo hacen, entonces ¿para qué sirven? Todo lo demás es parafernalia. Mira, nosotros hemos llegado a cuestionar la necesidad de tener gobernadores. ¿Para qué los quieres? Si los municipios estuvieran fortalecidos y tuvieran una estructura de administración pública, de servicio, porque lo terrible es que ellos son servidores que no sirven y funcionarios que no funcionan, porque están orientados a la política. Y ese tema, que por cierto en el caso de López Obrador ya llega al extremo patético de decir que la política está por encima de todo,
verdaderamente los distrae de su labor de servicio. Yo me lo imagino, Jorge, les platico a mis amigos, compañeros, la forma más sencilla de entender una administración pública. Yo vivo aquí en una colonia, un condominio horizontal, aquí donde estoy, y somos 400 familias, y tenemos un empleado aquí, que es la administración del condominio, y al señor le pagamos una cuota para que cuide a los 24 guardias, le dé mantenimiento a los camellones, a las calles, el sistema de aguas, porque es un sistema de pozos profundos aquí, son 9 pozos, que el sistema de agua esté funcionando, que la seguridad esté funcionando. ¿A poco cuando inauguramos un parque es el administrador del condominio el que viene a cortar el listón y que ya está pensando, no, es un empleado? López Obrador es un empleado, por eso se llaman mandatarios, y nosotros somos el mandante. Fíjate lo que dice la Constitución: el poder dimana del pueblo, se origina esencialmente para el servicio al pueblo, y el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable, significa que nadie te lo puede quitar, de modificar o alterar el sistema de gobierno si no funciona. Pero como se han inventado estos disque representantes, estos disque de democracia representativa, en donde sueltan una millonada de pesos para hacer creer que el diputado de tu distrito es alguien que te representa, es un teatro que se quedó en el siglo XIX. Y Cherán, Michoacán, a 1 hora de Morelia, ya nos enseña lo que es el siglo XXI, la democracia directa. O sea, y eso significa voto abierto, eso significa presencia en los consejos ciudadanos de ciudadanos, no invitados por el alcalde, no, si somos tus jefes, nosotros te pagamos el sueldo de todos los impuestos que nos quitan. Entonces, en aquella ocasión, yo veía a Márquez con un séquito, como si fuera un reyesuelo, y me imagino que Sinúe anda por el mismo estilo, y me recuerdo aquella frase que me dijo el alcalde de Cherán: mira, Gilberto, si yo no soy capaz de cruzar la plaza de Cherán sin escoltas, no sirvo para nada. Yo tengo que ser ejemplo de lo que es un ciudadano común, pero no corriente. El corriente es el que lleva como 10 allá a su alrededor. Nomás están viendo si va a orinar para pasarle el orinatáculo, para que le llene la botellita, y si se va a echar una flatulencia, acercarse al trasero. Es una bola de lambiscones que no sirven para nada. Entonces, el cambio, la revolución pacífica que tenemos que hacer es mayúscula. Estamos como estamos porque somos como somos, y el caso de Márquez en aquel tiempo y ahora Diego Sinúe, pues es patético en observar reyesuelos con cortesanos que no te resuelven los problemas. Y fíjate, te voy a dar un ejemplo de cómo te contesta el teléfono el alcalde de Cherán. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tú le hablas aquí a Sinúe o a Elvira, está en acuerdo, está en junta de ombligos, anda perdida, tiene secretaria, y luego la secretaria tiene su secretaria, y luego la otra secretaria. No dan la cara, la Elvira no da la cara. Le dijimos con respeto, Sal, te queremos plantear un problema a la gente de Celaya, escondida en el excusado, en el baño, asustada. No traíamos, hoy que dijeras, traemos un palo, traemos una piedra, no, si éramos gente como tú, como yo, de civiles que queríamos platicar, y a todo el mundo le consta que el día que fue a hacer el reclamo, aquella mujer dueña de esta tortillería, a las 6 horas la matan de haber estado ahí en el Palacio Municipal, que por cierto, erróneamente les llamamos palacios, al mismo Palacio Nacional, Estatal y Municipal. Son oficinas de servicios públicos, ahí no existe ningún rey. Se quedaron los nombres del siglo XVIII, de la época del virreinato. Todavía ellos dicen que son gobernantes. En ninguna parte en la Constitución dice que ellos son gobernantes. Son mandatarios el que recibe un mandato, Jorge. Oye, me parece muy interesante. Yo quisiera recuperar un poquito el tema o el planteamiento de un gobierno fallido, como lo manifestaste, y seguramente lo has manifestado en muchos lugares, pero ahorita recuperamos la nota que hiciste, donde se recupera esa declaración en Irapuato. Ciertamente hay el aspecto en Celaya tenemos 3 cuestiones que nos preocupan y nos duelen todos los días y momento a momento. Uno, sin duda alguna, es la inseguridad.
que de manera particular se está viviendo en Celaya, en la región, en Guanajuato, pero que se padece a nivel nacional. El segundo es una falta de servicios efectivos, y no ya nada más en el tema de seguridad, sino en otros tantos temas que no dejan de ser menos importantes en otros enfoques. Y el tercero, en donde existe un gobierno, un mandatario municipal, hago el ajuste con esos términos que estás haciendo, un mandatario municipal, que en este caso es Elvira Paniagua, que hoy por hoy es la peor alcaldesa o el peor alcalde o alcaldesa a nivel nacional aprobado, con menos del 20%, a lo mucho 2 de cada 10 celayenses la aprueban. Estas tres situaciones, bueno, ¿cuál es tu opinión de que aquí en Celaya tengamos una alcaldesa, Elvira Paniagua, como la peor calificada a nivel nacional, para empezar? Mira, pues ahí, como dicen, tenemos el gobierno que nos merecemos, estimado Jorge, y me llama la atención porque debemos de saber que perro que trae hueso en el hocico no lo suelta más que a patadas o con la unión del pueblo. Nadie puede entender, porque entiendo que Elvira Paniagua creo que viene de Morena, ¿no? Y antes del PAN. No tengo ese antecedente, tengo la referencia que siempre ha estado escalando. Ha hecho la carrera política como la mencionaste, en un puesto, en otro. Lo cierto es que no ha llegado por méritos propios en su efectividad y atención social. Mira, yo te quiero decir lo siguiente, hemos aprendido a lo largo del tiempo, y esto es realmente una lección mundial, que el corrupto, el inepto y el traidor no se van solos. No se van solos, Jorge. O sea, no te va a venir a decir, por ejemplo, Marcelo Ebrard, oye, yo soy corrupto, fíjate que hice un proyecto de la línea dorada, le robé 1,200 millones de pesos a los capitalinos o a la gente de la Ciudad de México, y por lo tanto vengo a presentar mi renuncia. Eso no ocurre. Manuel Bartlett, que es un corruptazo, pero de 7 suelas, no va a venir a decirte, oye, soy uno de las gentes más corruptas de México y por tanto, por dignidad, vengo a retirarme. No se retiran solos. El inepto, el corrupto y el traidor. Recordarás aquella frase ingenua de Alejandro Martí cuando dijo, si no pueden, renuncien. Nunca he visto a alguien que renuncie porque no puede. Ahí se quedan. Entonces, Elvira Paniagua está ahorita ahí porque la gente de Celaya no se ha organizado, porque no se atreve, porque yo te aseguro que 1,000 personas la sacan en 3 días y le hacen que dimita y que se largue. 1,000 personas toman la presidencia municipal y le dicen, aquí no entras, lo que queremos es que te retires y que se llame a nuevas elecciones o poner una persona diferente. Pero no, la aguantamos. Y sale por la puerta de atrás, y sale por la puerta derecha. Y mira, te voy a dar un ejemplo de esa forma en que nos han adoctrinado los partidos políticos, Jorge. Me invitan en Orizaba, un grupo de medianos y pequeños empresarios y algunos también ya bastante grandes, y se quejan conmigo y me dicen, Gilberto, ¿qué podemos hacer? La alcaldesa de aquí de Orizaba es una señora que tiene una obesidad mórbida, pesa mucho, y desvió el dinero que era para un evento anual de una concurso de ballet clásico que se estaba convirtiendo en un ícono turístico y cultural muy importante en Orizaba, así como hablar del Festival Cervantino, aquí era el Festival de la Danza Clásica. Pues llega esta señora obesa, y agarra los 2 millones de pesos que se tienen etiquetados para ese evento, cancela el evento y lo usa para hacerse un elevador, Jorge, que la subiera del primero al segundo piso directo a su oficina, así como lo estás escuchando. Y entonces la gente dice, fíjate hasta dónde hemos llegado, Gilberto. Les dije, no, ¿hasta dónde los hemos dejado llegar? Eso es por lo que mucha gente le soy antipático, Jorge, porque la responsabilidad yo se la pongo en el ciudadano. El ciudadano, si no nos organizamos, estas lacras, estas ratas, siguen haciendo carrera política. Fíjate que así nació el Congreso Nacional Ciudadano en agosto del 2009, Jorge, porque teníamos un mandatario estatal en Nuevo León que era una rata, la rata más grande que te puedas imaginar. Un tipo que se robó hasta
3 millones de euros por traer el Fórum de las Culturas de Barcelona, aquí en Nuevo León. Una rata coludida con crímenes, en fin. Y en ese momento Felipe Calderón se lo quería llevar de secretario de Educación Pública, porque había gastado también su dinero, este gobernador, en cuestiones de comunicación y publicidad y mercadotecnia, de tal manera que ahí en la Ciudad de México creían que era un buen chango para colgarlo del circo de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, en un grupo habíamos 8 personas y dijimos, ¿quién es el responsable de que se vayan a llevar a Natividad González Parás a México? Fíjate el mote que se le quedó. Natividad González Parás, no Natividad, Natividad. ¿Qué hicimos, Jorge? Organizamos un juicio popular al que tuvimos una convocatoria increíble, fueron 1,300 personas, lo acusamos públicamente de cohecho, le exhibimos todos los trapitos y la prensa comprada no pudo esconder que había recibido chayote, para no decir todos estos hurtos, desfalcos y depredación que había hecho el señor. Se le presentaron varios de esos denuncias en público, era un juicio ético-moral y, para no hacerte el cuento largo, ahorita a ese señor no le dan trabajo ni de regidor. No se fue como secretario de Educación Pública, acabamos con su carrera política y difícilmente alguien lo saluda en la calle a ese exmandatario estatal. No está en la cárcel, estimado Jorge, porque en ese momento no habíamos tenido la madurez para presentar denuncias penales como ahora sí la tenemos. Bien, yo quiero ser muy respetuoso del tiempo que nos estás generando, que nos estás permitiendo, y hay muchísimos temas, pero no quiero yo cerrar esta oportunidad de platicar directamente contigo y retornar a la última pregunta, más lo que tú quieras compartir, desde luego. Te doy un contexto. Hace 2 meses aproximadamente hubo un grupo político definitivamente, que gestionó por ahí la recolección de firmas, supuestamente para gestionar la revocación de mandato de Elvira Paniagua. En mi opinión, en ese momento no había elementos objetivos y suficientemente sólidos legalmente para ello. Hicieron la gestión y no fructiferó, como ya no lo imaginábamos. Uno de los motivos, sin duda alguna, de acuerdo a la ley, para la revocación es el que haya ingobernabilidad. Quiero saber tu opinión. El hecho de que haya un nivel de inseguridad, de falta de aprobación, de desatención ciudadana, de temor y terror, en ese caso hablo de Celaya, de la gente, donde ya se le tiene miedo a poder acudir a una autoridad, ¿no es eso ingobernabilidad? Quisiera saber tu opinión. Mira, esa no es más que, Jorge, una vil excusa de los congresos locales para no hacer lo que les corresponde. Si hay algo verdaderamente estéril, bueno para nada, son las cámaras de diputados casi de todos los estados. No sirven para nada, para nada. Si mañana desaparecieran, lo único que le puede ocurrir a México es que le vaya a ir mejor. Y te voy a decir por qué. Porque el perro no traga perro. Entre los partidos tienen sus favores, yo no te golpeo, yo te cubro, tú me cubres, y entonces utilizan cualquier alegato legaloide, ingobernabilidad. Pues claro que es ingobernabilidad el que el crimen ahí esté rampante, claro que es ingobernabilidad la escasez y déficit de los servicios públicos. No, esas son palabras que se inventan para no hacer su trabajo los diputados, y entonces no te queda otra opción más que lo que hizo Cherán, ir todo el pueblo y sacarla. Lo que te tardes, ellos se tardaron 2 años y dijeron, de una vez sacamos al alcalde, sacamos a todos los regidores y sacamos a todos los partidos. Todas las oficinas del PRI, del PAN y del PRD ya estaba por caer Morena, los convirtieron en kioscos electrónicos para los niños. Todos los niños hablan 3 idiomas, todas sus calles están adoquinadas y con concreto hidráulico de 14 centímetros, y te encuentras que ellos dicen, nomás con que no me estorbe la Cámara de Diputados, que no nos estorbe, no sirven para nada. Entonces, ese tipo de argumentación de una palabra ahí rara, ingobernabilidad, pues a ver, explícamela. La verdad es que el PRI protege al PAN, el PAN protege al PRI,
perro no traga perro. Y eso es lo que ha generado una decadencia de este sistema político, en donde decimos, bueno, pues ya ronda en un verdadero sistema político podrido hasta la raíz. Jorge, yo me tengo que retirar. Yo lo sé. Si quieres una pregunta más, ¿cómo no? No, Adelante. no, de hecho con esta estoy concluyendo. Te agradezco de corazón que nos hayas permitido en tu agenda este tiempo. Un último mensaje nada más, por favor, para celayenses y guanajuatenses en la región. Sí, con todo gusto a toda la gente de Celaya, de Guanajuato, de los alrededores y de todo el país que seguramente escuchan también tu programa, decirles que en este momento estamos completamente dedicados a quitar al primer enemigo de México, al señor Andrés Manuel López Obrador. Lo tenemos que quitar. Cada día que pasa, llevamos una bitácora, el Congreso Nacional Ciudadano, en donde al día de hoy lleva más de 1,800 cochinadas. Muchas de ellas son delitos, otros son verdadera torpeza y otros hay perversidad. El 13 de mayo del año pasado hicimos una primera denuncia de juicio político, que duerme el sueño de los justos al tener mayoría morena en la Cámara de Diputados. Y también tenemos la averiguación 1745-2019 en la Fiscalía General de la República, con más de 18 delitos documentados del señor López Obrador. Desde pisotear la Constitución, mandarle dinero a El Salvador, Guatemala y Honduras, invitar indiscriminadamente a que vinieran los migrantes en principios del año pasado. Y todo esto configura un país que no tiene Estado de Derecho. Y entonces tienes que usar la otra herramienta, la presión social. Entonces yo invito en este momento a todos los mexicanos que se entrenen, que existe ya un Frente Nacional anti-AMLO, aunque nada más le llamamos Frente Nacional, cuyo objetivo en este momento, que ya suman más de 2.300.000 mexicanos, creciendo, porque apenas nació hace 7 días, Jorge, 7 días, y ya somos 2.300.000 personas, que vamos a luchar hasta que López Obrador renuncie, se vaya. Lo tenemos que sacar porque lo único que va a hacer es dañar al país. Y yo invito a todos los mexicanos que aman a su país, que aman a sus familias, a que tomen en cuenta que hoy verdaderamente este dictador comunista ha venido retrasando al país y lo está llevando a convertirlo en una Venezuela del Norte. Y la pregunta es, si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Gracias, Jorge. Te lo agradezco de corazón, gracias. A toda la gente de Celaya, de Guanajuato, Dios los bendiga a todos y Dios bendiga a México. Gracias a ustedes por seguirnos en Canal Foro CX en esta emisión de Cuenta Regresiva. Gracias.